la masa externa el sincitio trofoblasto, ¿verdad? Bien. Gracias. Entonces, primer acontecimiento que escriban, chicos, porque van a ir haciendo una línea cronológica. Día número 8, el trofoblasto se diferencia el citotrofoblasto y sincitio. Primera dato importante. Primer dato. Día 8 se diferencia el trofoblasto del cito y el sincitio trofoblasto. Segundo dato, chicos. Día número 9. ¿Quién se acuerda qué ocurre en el día 9 del trofoblasto, chicos? Aparece en laguna, ¿no? Eso se llama el periodo lagunar, ¿verdad? El periodo lagunar consiste en la aparición de espacio en el trofoblasto, específicamente en el sincitio trofoblasto, ¿verdad? Aparecen espacios, cavidades, ¿ya? Día 9, no se olviden. ¿Ok? Bien. Día 11 y 12 de vida embrionaria aparece la circulación útero-placentaria primitiva. Pregunta de examen siempre. Día 11 y 12 aparece la circulación útero-placentaria primitiva. ¿En qué consiste, chicos, esto? ¿Se acuerdan? El sincitio trofoblasto, para que volvamos nuevamente a recordar. Miren, acá yo tengo el embrión que ya está casi completamente introducido en el endometrio. Acá tengo el epitelio del endometrio, aquí, todo esto es el endometrio. En este caso, el endometrio cambia de nombre, ahora se llama decidua, si se recuerdan. ¿Se acuerdan? Durante el embarazo, les dije, el endometrio sufre cambio y se transforma en decidua. Ya eso no se olvide nunca. Este es el embrión que está en proceso de implantación. Y miren, el sincitio trofoblasto empieza a invadir el endometrio y rompe los capilares maternos, como les comenté, ¿sabe? Los rompe. Y esta sangre, estos capilares maternos, se introduce a la laguna trofoblástica, ¿no? Y ahí hay una comunicación entre la sangre materna, ¿ya? Y el embrión en sí, ¿no? El trofoblasto, una comunicación directa. Esa es la circulación útero-placentaria primitiva, ¿ya? Ocurre en el día 11 y 12. Les vuelvo a decir, chicos, la clase de hoy vamos a ver todos los acontecimientos que ocurren en el trofoblasto desde el comienzo del desarrollo embrionario para adelante. El primer acontecimiento que les dije el día 8 es el trofoblasto se diferencia en cito y en sincitio trofoblasto. Segundo acontecimiento, les dije día 9, periodo lagunar. Tercer acontecimiento, día 11 y 12, la circulación útero-placentaria primitiva. Y acá viene lo importante. Día número 13 ocurre la aparición de las vellosidades trofoblásticas, ¿ya? O también denominadas vellosidades fluviales, como ustedes quieran llamarlas, ¿ya? Día 13 aparecen, empiezan a formarse las velocidades trofoblásticas. Estas velocidades trofoblásticas ustedes saben que son de tres tipos, ¿no? Hay la velocidad primaria, hay la secundaria y la velocidad terciaria. ¿Ya? Bien, el día 13 se empiezan a formar las velocidades trofoblásticas y las primeras que aparecen son las velocidades primarias. Las primarias son las primeras que aparecen. Bien. Estas velocidades primarias, chicos, estas velocidades primarias, ¿ya? Están constituidas por dos componentes, no se olviden, por una capa interna de citotrofoblasto y una cubierta de sincitio trofoblasto. ¿Ya? Eso es lo que conforma a la velocidad primaria. Acá tienen, chicos, miren la imagen de las velocidades, ¿no?
Este, chicos, es un embrión, fíjense, de 2 semanas de desarrollo. Tenemos al embrión con un disco bilaminar. Este es el epiblasto y el hipoblasto. Acá se forma la membrana de Heuser. Y este es el amnioblasto, cavidad amniótica, saco uterino primitivo y la cavidad coriónica o el celoma bilaminar, el cuerpo que funciona sobre él. Este es el embrión del desarrollo. Acá por fuera está el tromboblasto, por fuera. Siempre le dije que el tromboblasto es esa cubierta externa que rodea el embrión del desarrollo. Todo esto, ¿verdad? Bien, fíjense cómo empiezan a aparecer unas estructuras ya en forma de dedos, ¿no? Unas estructuras liquidiformes, estas de acá, ¿verdad? Estas estructuritas, que son las velocidades coriónicas o velocidades tromboblastas. En el día 13 aparecen. Acá por eso quiere que les muestra, encierran, y ya lo vamos a ver en la imagen más grande, esta capita de acá, de color verde, es el cinto tromboblasto, ya esta de color verde, con estas manchitas que son los núcleos, y acá por fuera es el sincitio tromboblasto con sus lagunas, ¿se acuerdan? Sus lagunas tromboblastas. Cinto sincitio, esta es una velocidad primaria, ya que está formada por una capa interna de cinto y por fuera el sincitio. Eso es lo que lo conforma. Por eso la imagen, aquí está así. Algo que si ustedes recuerdan, cuando hemos visto la clase del día, la anterior clase, ¿se acuerdan que había un mesodermo extraembrionario? El mesodermo extraembrionario, miren, está acá, el mesodermo extraembrionario somatofléurico se llama. Miren, va a formar la placa coriónica. No sé si se recuerdan que les dije que después va a pasar a llamarse la placa coriónica. Esto acá. Eso tenganlo siempre en mente. Acá lo ven el mesodermo extraembrionario, que es este de acá. El mesodermo extraembrionario, este es el sitio tromboblasto, y acá está el sincitio por fuera. Velocidad primaria, cito, sincitio, nada más. ¿Ya? Anoten esto, chicos, porque les prometo que les van a preguntar el examen del doctor con preguntas abiertas. Mencionen los componentes de una velocidad primaria, secundaria o terciaria. Velocidad secundaria, chicos, ¿ya? Las velocidades secundarias, ahora vamos a ver. Velocidades primarias aparecen el día 13, no se olviden. Velocidades secundarias aparecen, chicos, aparecen, ¿ya? Al inicio de la tercera semana. ¿Okay? La formación de las velocidades secundarias es al inicio de la tercera semana. ¿Ya? Específicamente, si ustedes quieren, entre el día 15 y 16 del día embrionario. ¿Ya? Entonces, estas velocidades son distintas, fíjense. Miren la gran diferencia, ¿no? Si se dan cuenta, hay una gran diferencia porque acá yo tengo el mesodermo extraembrionario, si ustedes pueden ver, acá. ¿Ya? Y miren que la velocidad secundaria ahora está formada por una porción central de mesodermo extraembrionario, luego viene una capa intermedia de citotromboblasto y una cubierta externa de sincitio. Son 3 capas ahora: mesodermo extraembrionario, citotromboblasto y sincitio. 3 capas lo forman la velocidad secundaria. ¿Ok? No se olviden, chicos. ¿Ya? Y es muy importante que se recuerden, chicos, de este mesodermo extraembrionario, ¿ya? Muy importante. Aunque ustedes no lo crean, no sé si es que ya han visto un poco de la tercera o cada semana, a partir del mesodermo, chicos, del mesodermo, porque ustedes saben que el embrión va a tener 3 capas, ¿no? El hilo trilaminar, el endodermo, mesodermo, endodermo. El mesodermo, chicos, dentro de una de las estructuras que se van a originar a partir del mesodermo son el aparato cardiovascular del embrión, los vasos sanguíneos del embrión, los vasos, el corazón, se va a formar del mesodermo. Todo este mesodermo, chicos, va a empezar a formar los vasos sanguíneos del embrión. Van a ver después cómo acá se forman los vasos, se originan los vasos.
que van a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, velocidad secundaria, por si les preguntan en su examen cómo está constituida la velocidad secundaria, está constituida por una porción central de mesodermo extraembrionario, una capa intermedia de citotrofoblasto que están viendo y una cubierta de sincitio. ¿Ok? Las velocidades terciarias aparecen al finalizar la tercera semana. Al finalizar la tercera. Si quieren ustedes en el día 20, 21 por ahí, al finalizar la tercera semana. La velocidad secundaria, inicio de la tercera semana, día 15, día 16, terciarias al finalizar la tercera semana, entre el día 20 y 21, no se olviden. Es muy importante, chicos, aunque ustedes no lo crean, es muy importante saber esto, ¿ya? Muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, una experiencia donde estoy ahorita, a veces a nosotros nos llega material para que evaluemos de un aborto. Vale decir, el aborto es la interrupción de un embarazo antes de las 20 semanas. Ya sea que la interrupción puede ser inducida o puede ser de manera espontánea. No lo haya querido uno, sino por alteraciones en el embrión y demás no pudo completarse. Bueno, ahí está. Ahora, cuando uno quiere determinar cuántas semanas tuvo ese embrión, que nos llega el material a nosotros determinar cuántas semanas tiene, nosotros tenemos que ver todas estas cosas. Si hay presencia de velocidades secundarias, si hay presencia de velocidades terciarias, cuáles son las características de las velocidades terciarias. Todo eso nos ayuda a determinar más o menos una aproximada de cuántas semanas debería entregar en la mía ese producto. Es muy importante. Entonces, velocidades terciarias aparecen al finalizar la tercera semana entre el día 20 y 21. ¿Ok? Perdón, 19 o 20. Si quieren, o 20 o 21, no hay problema. Como su libro lo dice, 19 o 20, no tengo así. Y acá tienen todas las velocidades, las primarias, las secundarias y las terciarias, con su respectivo dibujito de su libro del año. Antes de eso, me voy a decir cuáles son las características de la velocidad terciaria. La velocidad terciaria, chicos, se va a caracterizar porque va a tener los siguientes componentes. ¿Ok? La velocidad terciaria va a tener un núcleo o una parte, una porción central también de mesodermo extraembrionario, que está esto de color blanco o medio plomo. Tiene una porción central de mesodermo extraembrionario. También tiene su capa intermedia de citotrofoblasto y su capa más exterior, ¿verdad?, de sincitio. Es lo mismo, similar a la velocidad secundaria. Mesodermo extraembrionario en la parte central, capa intermedia de citotrofoblasto y la capa externa de sincitio. Lo mismo. Lo único que cambia es que la velocidad terciaria va a poseer vasos sanguíneos dentro del mesodermo extraembrionario. Miren, ahí están los vasos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Del mesodermo se origina el aparato cardiovascular del embrión. Les dije eso. ¿Ven? Fíjense cómo a partir de este mesodermo, en este caso extraembrionario, se están formando los vasos sanguíneos del embrión. Esa es la diferencia, ¿no?, de la velocidad terciaria. El componente que tiene son vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario. Esos vasos sanguíneos se llaman vasos vellosos. Vellosos porque están dentro de la velocidad. Estos acá. O vasos coriónicos también, no hay problema. ¿Okay? Eso es importante. ¿Ok? Entonces, chicos, les vuelvo a decir, va a ser pregunta de examen para ustedes que digan cuáles son los componentes de la velocidad primaria, secundaria y terciaria. Se los prometo que se lo van a hacer. Así que espero que
esta es su imagen de su libro de embriología. Bien, vellosidad primaria, el citotrofoblasto en la parte central y sin sitio por fuera. Vellosidad secundaria, una parte central, una porción central del mesodermo preembrionario, cubierta intermedia del citotrofoblasto y por fuera el sin sitio. Y la vellosidad terciaria también está formada por una porción central del mesodermo preembrionario, una capa intermedia del citotrofoblasto y una cubierta externa de sin sitio, pero ese mesodermo preembrionario posee vasos sanguíneos diferenciados que se llaman vasos vellosos o vasos coriales. ¿Ok? Importante eso. Vellosidad primaria aparece en el día 13, secundaria al inicio de la tercera semana, o día 15 o 16, y día 19 o 20 aparece la vellosidad terciaria. No se olviden en qué día aparece. Y acá están los dibujitos, ¿no? Esto, chicos, es como que le hagan un corte transversal a la velocidad, ¿ya? Estas imágenes que les muestra su libro de biología es como que ustedes agarren y con una cuchilla hagan un corte transversal, ¿ya? Un corte transversal y lo vean. ¿Se dan cuenta? Acá está la velocidad, luego el corte, lo veo así, de este lado. ¿Ven? La parte central del citotrofoblasto y sin sitio por fuera, mesodermo preembrionario, capa intermedia de cito y sin sitio por fuera. Y lo mismo acá, mesodermo preembrionario, vasos diferenciados, citotrofoblasto y sin sitio por fuera. Esas son las componentes. ¿Ok? Bien, chicos, entonces hemos dicho una serie de secuencias de acontecimientos que ocurren en el trofoblasto, ¿no? Día 8, les dije, día 9, 11, 12, 13, inicia la formación de la velocidad, primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir al segundo mes de vida embrionaria. ¿Ya? El inicio del segundo mes de vida embrionaria. Chicos, ustedes saben que el segundo mes corresponde con el inicio de la quinta semana, ¿no? Con eso corresponde el inicio del segundo mes. ¿Ya? El primer mes son las primeras 4 semanas y el inicio del segundo mes es cuando inicia la quinta semana. No se olviden, finalizando la tercera semana, día 19-20, aparecen las velocidades terciarias. Vale decir, cuando acaba el primer mes de vida embrionaria, ya hay velocidades. Ahora, ¿qué pasa en el segundo mes? Vamos a ver. Miren, chicos, esta es una imagen de un embrión en el segundo mes, al inicio del segundo mes. ¿Ya? Acá nosotros tenemos al embrión en desarrollo, de acá. ¿Okay? Esta cavidad que lo rodea por fuera se llama la cavidad amniótica, que lo rodea por fuera. ¿Ya? Ven, acá hay una línea negra, ¿no es? Que delimita la cavidad amniótica. Hay una línea negrísima, o sea, lo que delimita la cavidad amniótica. Eso se llama la membrana amniótica. ¿Ya? Esto de acá es la cavidad coriónica. Cavidad amniótica y amniótica. ¿Qué es lo que va a ocurrir después, chicos? ¿Qué es lo que va a pasar después? Este embrión ahorita está pequeño. O sea, ahorita el embrión es así, casi nada, pequeño. Pero va a llegar el tercer mes de vida embrionaria cuando inicia el periodo fetal, cuando ya este embrión está completamente diferenciado y solamente crece en tamaño. Este embrión va a empezar a crecer. Crece tanto que esta cavidad va a terminar desapareciendo. ¿Ya? Este embrión crece tanto que esta cavidad termina de desaparecer por completo y este embrión va a pasar. Así lo vamos viendo más adelante. Ahí el embrión todavía está chiquito, está pequeño. ¿Ya? Acá por fuera, chicos, ¿qué tengo yo? El trofoblasto, ¿se acuerdan? El trofoblasto por fuera. Y se recuerdan que había un mesodermo extraembrionario
mesodermo extraembrionario. ¿Bien? Todo esto es el mesodermo extraembrionario. ¿Verdad? Todo esto. ¿Ven? Mesodermo extraembrionario. ¿Qué va a pasar a llamarse? ¿Quién se acuerda qué pasa a llamarse después? La lámina o placa coriónica. Muy bien. Lámina o placa coriónica. Si quieres vamos a empezar a llamarlo así. La lámina o placa coriónica. Ahí está. Y esto de acá, chicos, esto de acá, miren, esto son las vellosidades trofoblásticas. ¿Ya? Miren, todas estas son puras vellosidades trofoblásticas. Ya que son vellosidades terciarias. Todas estas. Todas esas. Ya es el trofoblasto ahí el desarrollo. Bueno. ¿Qué pasa el segundo mes? Primero, al inicio del segundo mes de vida embrionaria, primer acontecimiento, tenemos un gran número de velocidades secundarias y terciarias, sobre todo de velocidades terciarias. Ya saben cuáles son los componentes de la velocidad terciaria. De todas maneras, acá se los escribo para que en su examen no le esperen. La velocidad terciaria está formada por, no se olviden, ¿ya? De afuera hacia adentro está escrito acá una cubierta de sincitio, luego viene una cubierta de signo, mesodermo extraembrionario, y ese mesodermo, no se olviden, contiene vasos sanguíneos bien diferenciados. ¿Ya? No se olviden. Primer acontecimiento al inicio del segundo mes, ese de ahí. ¿Ya? ¿Quién se acuerda cómo se llamaban esos espacios que había en el trofoblasto? Lagunas trofoblásticas. ¿Saben cómo se pasa a llamar después? En el segundo mes se llaman espacios intervellosos, porque son espacios que están entre medio de las velocidades. Por eso es intervelloso. ¿Okay? Estas son las velocidades. Todas estas son las velocidades. Estas son velocidades trofoblásticas, todas ellas. Y estos son los espacios, los famosos espacios intervellosos que están entre las velocidades trofoblásticas. ¿Okay? Por eso es que acá, miren, mi diapositiva dice: primer acontecimiento del inicio del segundo mes, un gran número de velocidades secundarias y terciarias que están separadas por los espacios intervellosos. Esos son los que separan las velocidades. Eso es lo que es. Segundo acontecimiento, chicos. Antes de eso, miren, les voy a dibujar acá las velocidades. Quiero que vean esto. El libro de embriología de Lachmann menciona que las velocidades terciarias tienen dos componentes. Espero que no se me olvide. Esto lo voy a sacar para que lo vean. El libro de embriología dice que la velocidad terciaria tiene dos porciones. ¿Ven esto que está marcado de color negro? Esto acá, toda esta parte central se llama la porción de anclaje, o también se llama la velocidad de anclaje. ¿Ya? Esa de ahí. Y ustedes ven como una especie de manitos o deditos que empiezan a brotar, ¿no ven? De esta porción de anclaje, ¿no ven? Empiezan a brotar estos deditos o estas velocidades acá hacia los lados, como un árbol, ¿no ven? Estas de acá se llaman velocidades libre o porción libre. ¿Ven? Las velocidades terciarias tienen dos porciones: una porción de anclaje, que es la parte central, y una porción libre. No se olviden. Miren, y para que ustedes sepan, les voy a decir el concepto de la porción de anclaje, ¿ya? O velocidad de anclaje, les voy a decir su concepto para que no se olviden. La velocidad de anclaje, chicos, es aquella, ¿ya?, que se extiende desde, ¿qué creen que es esto acá blanco? Mesodermo extraembrionario o placa coriónica. ¿Ya? Esto de acá arriba, chicos, les voy adelantando, después les voy a explicar cómo se forma. Esto de acá arriba se llama la cubierta citotrofoblástica externa. ¿Ya?
cubierta citotrofoblástica externa. Ahora, ¿cuál es el concepto de una velocidad de anclaje? Es aquella porción de la velocidad terciaria que se extiende desde la placa coriónica hasta la cubierta citotrofoblástica externa. ¿Se dan cuenta? Aquella porción, miren, que se extiende desde la placa coriónica, desde aquí, hasta la cubierta citotrofoblástica externa. ¿Okay? Ese es el concepto de la velocidad anclada, aquella porción de la velocidad terciaria que se extiende de la placa coriónica hacia la cubierta citotrofoblástica externa. Todo eso tiene que abarcar, todo eso. ¿Y qué es la velocidad libre? Pues esta velocidad libre o porción libre. ¿Ya? Las velocidades libres son aquellas porciones, ¿ya? Aquellas porciones de la velocidad terciaria que se van a originar a partir de la velocidad de anclaje. ¿Se dan cuenta? La velocidad libre se origina a partir de la velocidad de anclaje. Aquella porción que se origina a partir de la velocidad de anclaje. Y si se dan cuenta, chicos, ¿hacia dónde se está introduciendo la velocidad libre? La laguna anteriormente llamada, ahora se llama espacio intervelloso. Las velocidades libres se meten al espacio intervelloso. Y eso, chicos, lo hacen por algo, ¿sí? No es por nada. Nuestro cuerpo nunca nada es así a la nada. ¿Qué? Todo es por algo. ¿Ya? En este caso, lo que ocurre es que esta celulita, todo este trofoblasto, intenta ya encontrarse con la sangre materna, ¿se dan cuenta? Porque todo eso es pura sangre materna, todo esto, ¿no? Pura sangre de la madre. Entonces este trofoblasto intenta estar en contacto con esa sangre materna para nutrirse, para intercambiar nutrientes. Entonces de alguna manera busca meterse ahí, meterse entre la sangre materna para poder nutrirse. ¿Okay? Eso no es por nada que se forma esa velocidad libre. ¿Okay? Entonces la velocidad terciaria, chicos, tiene una porción de anclaje, no se olviden que se extiende desde aquí hasta aquí, y una porción libre, ya, que se va a meter al espacio intervelloso. Y acá, chicos, no se forma una o dos velocidades libres, se forman árboles. Es como un árbol lleno de ramas. ¿Ya? Es así. ¿Ok? Entonces, chicos, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Y esta cubierta citotrofoblástica externa qué? Yo creo que en sus cabecitas, si ustedes recuerdan, por fuera lo que había era el sincitio siempre, ¿no? En su cabeza siempre la imagen es que el sincitio, el trofoblasto es lo que está más por fuera. Pero miren, ¿qué es lo que pasó acá, chicos? Lo que pasa es que este citotrofoblasto, no se olviden que el citotrofoblasto, yo cuando les expliqué la diferencia entre el sitio y el sincitio, les dije que el citotrofoblasto son células individuales que solo tienen un solo núcleo, pero que tienen alta capacidad replicativa, proliferan mucho, se dividen mucho, proliferan, no estamos dividiéndose por mitosis. Entonces estas células proliferan y empiezan a crecer, a propagarse hacia arriba, ¿ya? Perforan ese sincitio que había ahí y ellas son las que van hacia afuera y quedan ahí con una cubierta afuera. Empiezan a proliferar hacia arriba, hacia afuera, empiezan ahí y se escabullen y se forman una cubierta afuera. ¿Ya? Esa es la cubierta citotrofoblática externa. Velocidad de anclaje libre. Les decía, ¿no? La velocidad de anclaje, la que está con líneas punteadas negras, y la libre, la amarilla, que está saliendo ahí hacia el espacio intervelloso. ¿Qué más ocurre, chicos, al inicio del segundo mes? Al inicio del segundo mes, en el trofoblasto, comienza a ocurrir esto que se llama la invasión endovascular. Invasión endovascular. ¿Qué quiere decir invasión endovascular?
Quiere decir invasión dentro de los vasos sanguíneos. Dentro del vaso sanguíneo. En este caso, dentro del vaso sanguíneo materno. Era la invasión endovascular. Por si acaso, chicos, el día de hoy no vamos a ver todo el tema de aquí, porque es largo. Ya vamos a ver hasta un poco más. Pero lo estoy haciendo lento para que ustedes anoten todos esos conceptos. De verdad les digo que me van a preguntar. El día jueves en su examen, probablemente el lunes terminemos la segunda parte y veamos todo lo último, la placenta ya madura y transformada. Pero ahora les estoy mostrando cómo poco a poco va modificando el centro celular. Entonces, invasión endovascular, ya esta es realizada por la cubierta citotrofoblástica externa, ¿ok? Es realizada por la cubierta citotrofoblástica externa. ¿Qué, chicos? ¿Se acuerdan, no? La cubierta citotrofoblástica externa, ¿no? Lo que les dije que está por fuera. ¿Okay? Miren, ¿en qué consiste? Consiste, si quieren anotarlo, en la erosión de los vasos maternos. ¿Se acuerdan que había una arteria en el endometrio, la arteria espiralada y la arteria recta? Había en el endometrio de la madre. Bueno, consiste en la erosión de esos vasos por esta célula. Como resultado, la sangre materna ingresa a los espacios intervenosos. A ver si yo dibujito acá. Obvio que hay siempre. Ahí está, miren. Ahí está la arteria espiralada. ¿Ya? Y acá por fuera tengo la cubierta citotrofoblástica externa que empieza a erosionar, empieza a romper los vasos de la madre y la sangre se empieza a meter al espacio intervenoso. ¿Ya? Si se recuerdan, chicos, al principio esta función la hacía el sincito trofoblástico al principio, pero ahora la hace el citotrofoblástico. ¿Ya? Eso ocurre al inicio del segundo mes, o sea, a partir de la quinta semana. Chicos, y aunque ustedes no lo crean, esto acá es muy importante. Esto aquí. ¿Ya? Muy importante. Demasiado importante esto aquí. ¿Ya? Para que dejen de escribir un momento, esto no lo van a escribir, les voy a explicar nomás. Para que vean su mano. Miren, los vasos, chicos, la arteria espiralada, digamos, que es una arteriola, ella está formada por, la arteria está formada por células endoteliales, son células planas, así como se estoy dibujando. Pero al ser una arteriola, o sea, arteriola y un vasito más grande, no solamente tiene células endoteliales que son células planitas, epiteliales, un epitelio, aquí está la sangre, ¿no? Sino que también por fuera tiene células musculares lisas, porque es una arteriola, tiene células musculares lisas aquí por fuera. Es parte de la composición de la arteriola, de los vasos, de la arteria, tiene células musculares lisas aquí por fuera. ¿Saben qué hacen estas células musculares lisas, chicos? Cuando ellas se contraen, hacen que la luz del vaso se haga más pequeña, ¿verdad? Porque ellas se contraen, al contraerse hacen que la luz del vaso sea más pequeña, ¿verdad? Y cuando se relajan, hacen que, cuando estas células se relajan, hacen que la luz del vaso sea más grande, ¿verdad? Eso se llama vasodilatación, cuando se hace más grande, y vasoconstricción, cuando se hace más pequeño. El problema es que si este vaso se contrae, vasoconstricción, el flujo es menor de sangre. Porque si vos le cerrás al vaso la luz, obviamente el flujo va a ser menos. Si vos agarrás al vaso y lo dilatás, el flujo va a ser mayor, va a ser más grande. ¿Ya? ¿Saben qué hacen estas células del trofoblasto? ¿Saben qué es lo que hacen ellas obligatoriamente? Ven que ellas invaden, ¿ves? Ven que ellas están invadiendo. O sea, de esta cubierta citotrofoblástica por fuera, ven cómo invaden a los vasos maternos, ¿ves?
tienen que invadirlo y pareciera como si lo rompen, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que hacen? Ellos erosionan la pared del vaso. Imagínense que estas son las células citotrofoblásticas que están aquí. Ahí, digamos, están llegando por acá. Ellos lo que hacen, chicos, es empiezan a agarrar y empiezan a erosionar, o sea, empiezan a romper la pared del vaso. Estas células nucleares quizás ya no están aquí. Empiezan a ir destruyendo la pared del vaso. Esta pared del vaso es reemplazada inclusive por estas células citotrofoblásticas. La reemplazan. Y el objetivo de eso, chicos, ¿saben cuál es? El objetivo es que este vaso deje de tener células musculares lisas. Que deje de tener eso, ¿para qué? Para que estos vasitos no estén contraídos. ¿Ya? Es como que este citotrofoblasto erosiona todo el vaso para que ese vasito no se contraiga, no tenga células musculares lisas. De ahí, y ese vasito permanezca dilatado, porque al estar dilatado va a permitir más flujo de sangre. ¿Ya? En eso consiste prácticamente la invasión esa de citotrofoblástica que dice. Ahorita no es necesario que ustedes lo entiendan bien porque eso es fisiología, pero en eso consiste, ¿no? De que estas células citotrofoblásticas van, literalmente invaden al vaso, a la arteriola materna del endometrio, ¿ya? Y es como que desplazan a las células musculares lisas, que las quitan de ahí fuera, para que ese vaso ya no esté contraído, permanezca dilatado. Porque si está dilatado permite más flujo de sangre. ¿Ok? En eso consiste la invasión esta aquí endovascular que es. ¿Qué pasa si es que no existe eso? ¿Qué pasa si no existe eso? Si no existe esa invasión, el vaso, este de acá, permanece con células musculares lisas, permanece contraído, y va a haber algo que en el embarazo se llama la preeclampsia, no sé si alguna vez han escuchado, significa presiones elevadas, presión arterial elevada durante el embarazo, porque los vasos permanecen muy contraídos, hay mucha presión. ¿Ya? Si no ocurre una invasión endovascular adecuada, ocurre eso. Hay trastornos en el embarazo, tiene que ocurrir sí o sí. El tercer acontecimiento que da el inicio del segundo mes es la formación del sistema vascular extraembrionario, ¿ya? Que simplemente es eso, ¿no, chicos? Que las vellosidades trofoblásticas están en contacto con la sangre materna. La sangre materna que está ahí en el espacio entre el velloso. Nada más. Es eso. Bien, chicos. Seguimos. Con esto terminamos, chicos, ya. Esto va a ser lo último que vamos a ver y ya acabamos. Todos esos tres acontecimientos que les mencioné es al inicio del segundo mes y ahora vamos a ver el inicio del cuarto mes. Primer acontecimiento al inicio del cuarto mes, aparece un gran número de velocidades libres. Primer acontecimiento. ¿Se acuerdan cuáles eran las velocidades libres? Las que se originan a partir de la velocidad con carga. Acá está bien, si la quieren ver. Miren, esto es al inicio del segundo mes, así se ve. Donde está mi puntero, ¿qué tipo de velocidad sería? La de anclaje, ¿verdad? O troncal también se llama, la de anclaje o troncal. Y estas que se originan acá como deditos son las libres. Y este es el espacio. Y acá miren la diferencia. ¿Ven? Acá la diferencia se nota claramente, miren. Ahí a la derecha.
Miren la cantidad de velocidades libres como les digo. O sea, como un árbolecito, su ramo. Mucho más al inicio del segundo mes, al inicio del cuarto mes. ¿Qué es lo que dice su libro? Al inicio del cuarto mes hay un gran número de velocidades libres. Hay muchas velocidades libres en el espacio interveloso. Mauricio, ¿y por qué tiene que haber? Para que exista un adecuado intercambio de sangre entre la sangre materna y el embrión, pues, ¿no? Porque esto es parte del embrión, el trofoblasta con su velocidad. ¿Ya? Aquí, aunque ustedes no lo crean, ya se está formando la placenta. Esto es parte de la estructura de la placenta. Histológicamente es así. Velocidades libres, aquí les vuelvo a colocar el concepto, ¿no? Son aquellas que se van a extender hacia el espacio intervelloso, se forman a partir de la velocidad anclar o troncal. Segundo acontecimiento del inicio del cuarto mes. Desaparecen las células del ciclo trofoblástico. Detallazo importante. Miren, chicos. Miren esta imagen de aquí abajo. Esta es una velocidad terciaria con todos sus componentes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Una porción central de mesodermo extraembrionario con sus vasos diferenciados, una capa intermedia de citotrofoblasto y por fuera el sincito, ¿se acuerdan? Pero al inicio del cuarto mes, fíjense cómo esas células citotrofoblásticas empiezan a desaparecer, ¿ya? Empiezan a degenerarse. ¿Y saben por qué ocurre eso? Y no solamente ocurre eso. Fíjense, ¿se acuerdan cómo se llamaban estos vasos que estaban dentro de la velocidad trofoblástica? Estos vasitos diferenciados no del embrión. Vasos vellosos mucopióricos. Aquí en esta imagen, ¿dónde se localizan esos vasos? ¿Más en la parte central o periférica? Y acá va en la parte central, ¿no? Y aquí va en la parte periférica. ¿Ya? Ahora, ¿por qué creen ustedes que las células citotrofoblásticas empiezan a degenerarse? Esta capita que debería haber acá empieza a degenerar. Esas células empiezan a degenerarse, a perderse. ¿Por qué pasa eso? Claro, para que haya más intercambio, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, miren, acá está la velocidad trofoblástica y entre una velocidad trofoblástica y otra, ¿qué lo separaba? ¿Se acuerdan? Había un espacio acá. El espacio intervelloso. ¿Qué tipo de sangre tenía el espacio intervelloso? La madre. Acá, digamos, hay sangre materna. Acá hay la sangre del embrión. ¿Por qué la sangre del embrión aquí dentro de la velocidad? Porque estos son sus vasos sanguíneos del embrión. Son los que se originaron a partir de... Acá hay sangre materna del embrión. ¿Por qué tiene que degenerarse las células del citotrofoblasto? Para que esta brecha de acá, que me separa entre la sangre del embrión y de la madre, sea más delgada, ¿no? O sea, hay una pared más delgada acá. Y así el contacto entre la sangre materna y el embrión sea más fácil, ese intercambio de nutrientes sea más fácil. Aquí miren de gruesa la capa y más delgada. Entonces, al inicio del cuarto mes, desaparecen las células del citotrofoblasto, degeneran, desaparecen. ¿Para qué? Para que el intercambio de nutrientes entre la sangre del embrión y la madre sea más efectiva. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, para que haya un mayor intercambio de nutrientes entre la sangre materna y el embrión. ¿Ya? Eso. Y acá se forma una barrera, chicos, una barrera que se llama la barrera
Pregunta de examen 100. ¿Cómo está conformada la barrera? Esa puede ser una pregunta abierta, chicos. ¿Ya? Ya le voy diciendo 3 preguntas abiertas. Indique la composición de las velocidades primarias, de las velocidades secundarias, terciarias. Otra pregunta de examen, indique cómo está conformada la barrera de Mato placentaria. Así son las preguntas abiertas. Te dicen, indique cómo está conformada y son solo 2 cosas que tenés que escribir directo al grano. No hay que darle vueltas que esto, directo esto y esto. Pero así son las preguntas. Ya. ¿Cómo está conformada la barrera hematoplacentaria? Bueno, ahí está escrito. Solamente por sincito, tromboblasto y endotelio. Chicos, imagínense que este es el vaso, el embrión, este es el capilar, es el que está dentro de la velocidad trofoblástica. Estas células musculares lisas no existen, las células endoteliales son las que forman ese vaso del embriocito. Célula endotelial y el sincito trofoblasta. Estos son los 2 componentes de la barrera hematoplacentaria. Aquí prácticamente ocurre el intercambio entre la sangre materna y está directamente en el lugar. No dice. Y dice, miren chicos, al inicio del 4.º mes, el último dato que quiero que anoten, aparecen los nudos o nidos, también se llaman sincitiales. Importantísimo, chicos. Los famosos nidos sincitiales aparecen al inicio del 4.º mes. ¿En qué semana estaríamos hablando del inicio del 4.º mes? Estaríamos hablando entre la semana 12 y 16, ¿no? Debían dar. Porque el primer mes son las primeras 4 semanas, segundo mes de las 4 a 8, tercer mes de 8 a 12 y de 12 a 16 el cuarto mes. Los famosos nidos sincitiales. ¿Ya? Eso es importante. Aparecen en esos espacios intervellosos. Esos 3 acontecimientos no se van a olvidar, chicos. ¿Ya? No se olviden los acontecimientos al inicio del segundo mes, al inicio del 4.º mes. ¿Ya? No se olviden. El día lunes, chicos, vamos a ver, nosotros vamos a ver lo que sería el resto